Hola, ahora hablaremos sobre el principio pro persona en México. Vamos a analizar en qué consiste este principio pro persona, cómo es que aparece en nuestro país y pues justamente cómo vamos a poder estarlo aplicando. Si el principio de legalidad estaba dirigido a las autoridades y todos aquellos actos que bajo su investidura pudieran realizar, el principio pro persona está dirigido a todos los gobernados. Este principio se introdujo a nuestro país en épocas recientes. Sucedió en la Reforma Constitucional de junio de 2011, cuando se reformó el artículo primero constitucional. Antes de esta reforma, nuestra Constitución establecía las garantías individuales, pero a raíz de esta reforma, la Constitución reconoció los derechos humanos, tanto aquellos que de por sí se encontraban plasmados en la propia Constitución, como aquellos que estuvieran plasmados en tratados internacionales firmados por nuestro país. Entonces, el principio pro persona en nuestro país se encuentra plasmado en el artículo primero constitucional segundo párrafo que establece: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Derivado del anterior, podemos decir que el principio pro persona es un criterio de interpretación y aplicación de las normas jurídicas que implica la aplicación o interpretación que más favorezca a los derechos humanos de las personas, o en su caso, la norma que menos limite tales derechos. En ese sentido, podemos afirmar que el principio pro persona se compone de dos elementos principales a saber: uno, el principio de prevalencia de normas, y dos, el principio de prevalencia de interpretación. Veamos primeramente en qué consiste el principio de prevalencia de normas. Este principio establece que, cuando un juez tenga que resolver un caso en el que resulten aplicables dos o más normas jurídicas, el juez no será libre de elegir la norma que desee, sino que deberá elegir necesariamente aquella que mejor proteja al derecho humano en cuestión. Bueno, ¿y cómo saber cuál norma protege mejor un derecho humano? Pues para ello existe un par de criterios que podemos utilizar y que consisten en lo siguiente. La primera, sabremos que una norma protege más cuando amplía el número de titulares de un derecho. Y la segunda, sabremos que una norma protege más cuando amplía el perímetro materialmente tutelado por el derecho en cuestión. Por ejemplo, pensemos en la jornada laboral diurna. Supongamos que un trabajador sindicalizado de la empresa X solicita a un juez que determine cuál es la jornada laboral diurna que debe trabajar y que su empresa debe respetar. Entonces, pensemos, en la Constitución mexicana de 1917 se logró, como derecho de los trabajadores, que la jornada laboral diurna tuviera un máximo de 8 horas, estipulado así actualmente en el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo. Este es un gran derecho que debe ser respetado, en beneficio de todos los trabajadores del país. Sin embargo, resulta que en nuestro ejemplo, el contrato colectivo de trabajo de la empresa X establece que los trabajadores sindicalizados de esa empresa tendrán una jornada laboral diurna de 7 horas. Entonces, ¿cómo puede el juez determinar cuál de las dos normas aplicables protege más al trabajador en relación con la jornada laboral diurna? Para responder esta pregunta, el juez tendrá que usar el segundo criterio visto anteriormente, que establece que una norma protege más cuando amplía el perímetro materialmente tutelado por el derecho en cuestión. En este caso tenemos que, por un lado, la Ley Federal del Trabajo tutela el derecho de todos los trabajadores mexicanos a tener una jornada diurna de máximo 8 horas,
mientras que por otro lado, el contrato colectivo de trabajo de la empresa X establece una jornada de 7 horas para aquellos trabajadores sindicalizados. Entonces, si bien es cierto que la Ley Federal del Trabajo es jerárquicamente superior a un contrato colectivo de trabajo y que por lo mismo ese contrato colectivo no puede contravenir lo que se estipula en la ley jerárquica superior, atendiendo al principio pro persona, se debe aplicar la norma que mejor proteja el derecho del individuo. Entonces, en este caso, el contrato colectivo de trabajo está ampliando el perímetro tutelado por la Ley Federal del Trabajo, al reducir en 1 hora la jornada laboral diurna. Así pues, encontramos que este contrato colectivo de trabajo es el que protege mejor el derecho de las personas. Otro ejemplo. El artículo 10 de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares establece que ningún trabajador migratorio o familiar suyo será sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, lo cual es bastante bueno para los trabajadores migratorios. Sin embargo, en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se establece que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. Entonces, nuevamente, ¿cómo podremos determinar cuál de las dos normas protege mejor el derecho de las personas? Bueno, pues justamente vamos a aplicar estos criterios para determinarlo. Si bien es cierto que el artículo 10 de la Convención Internacional sobre Protección de Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares protege a estos trabajadores migratorios y a sus familiares para que no sean sometidos a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, también es cierto que el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también los protege, porque este artículo establece que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entonces, en esta redacción hay que notar que no solo se incluye a los trabajadores y a sus familiares, sino que además se incluye en realidad a todas las personas, sean trabajadores migrantes o no, es decir, todas las personas. Pero no solo eso, además el artículo en comento agrega, en particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. Entonces, en este caso, podemos apreciar que el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos está ampliando no solo el número de titulares de un derecho, porque en el otro artículo, en el artículo 10 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familiares, únicamente se maneja justamente a estos trabajadores. Y como vimos, el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles, pues lo amplía a todas las personas. Y como decíamos, además de que se agregó o se aumentó el número de personas a las que se puede proteger, además entonces anexa otro derecho, que es que las personas no sean sometidas sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. Así entonces observamos que la norma que mejor protege un derecho es la contenida en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ahora veamos el principio de prevalencia de interpretación. Este consiste en que, cuando en un caso concreto una norma aplicable permita dos o más interpretaciones, el juez no es libre de elegir la que prefiera, sino que deberá elegir la interpretación que mejor proteja el derecho humano en cuestión. Pongamos un ejemplo hipotético para ilustrar mejor este principio de prevalencia de interpretación. En el artículo 327 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se establece que
De la demanda admitida, se correrá traslado a la persona contra quien se proponga, emplazándola para que la conteste dentro de 9 días, aumentados con los que correspondan por la razón de la distancia. Como podemos observar, de acuerdo con este artículo, la persona demandada tiene 9 días para dar la contestación a la demanda que se ha impuesto en su contra. Sin embargo, si la ley no aclara este punto, podríamos tener dos interpretaciones en relación con los 9 días que estipula la ley, porque podrían ser 9 días naturales o podrían ser 9 días hábiles. Entonces, si en un caso concreto un juez tuviera que determinar con base en el principio pro persona y en el principio de prevalencia de interpretación cuál de las dos posibles interpretaciones protege mejor al derecho de la persona, pues justamente tenemos que hacer el análisis. A ver, en la primera interpretación, como estamos hablando de 9 días naturales, la persona tendría únicamente 9 días para contestar su demanda. Sin embargo, si utilizamos la segunda interpretación y que fueran entonces 9 días hábiles, tendríamos que el demandado contaría con un aproximado de 11 días naturales para poder contestar la demanda, ya que en esta interpretación no se estarían contabilizando los días hábiles como lo son sábados y domingos y los días establecidos en la Ley Federal del Trabajo como días festivos no laborables. Así las cosas, nos percatamos que la interpretación que más favorece a la persona es la segunda. Por lo tanto, pues así es como debería estar interpretando el juez. Bueno, pues esto ha sido todo acerca del tema del principio pro persona en México. Como siempre, espero que haya sido de utilidad para ustedes y nos estamos viendo en un próximo video.